Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, ¿cómo estáis? Yo casi palpando el verano con la palma de las manos, con muchas ganas de que lleguen las vacaciones. Yo creo que en mi vida he tenido tantas ganas de que llegue el verano, lo reconozco, ¿eh? ¿Qué año más especialito? ¿Qué año más especialito? Mirad, el vídeo que os traigo hoy es uno de las tipologías de vídeo que hago para el canal que más me gusta hacer. Porque consiste en que yo cojo 5 libros que me he leído en las últimas semanas, en los últimos meses, los 5 que me han gustado, y entonces simplemente pues a recomendároslo y a contaros de qué tratan y a hablar maravillas de ello. Eso a mí es lo que más me gusta de hacer en el canal, porque es lo que me sale más natural. Si hay que ponerse hater, se pone hater uno, pero mis vídeos favoritos son los vídeos en los que hablo maravillas de los libros, y yo creo que eso nos pasa a casi todos los lectores, porque para eso, esto es lo que nos gusta. Antes de empezar a contaros cuáles son estos 5 libros de los que os quiero hablar hoy, quiero recordaros 2 cosas. La primera, que en los próximos días hay varios eventos relacionados conmigo personalmente y con mi libro. Y os quiero recordar que el 30 de junio, mis amigas de la librería Agapea han organizado un club de lectura online gratuito sobre Mariquita, sobre mi libro. Así que si os apetece participar, os apetece venir a la reunión, va a ser el día 30, y os dejo aquí debajo un enlace con toda la información porque todavía os podéis apuntar. Por otra parte, para la gente de Málaga, por fin voy a hacer algo presencial, que llevaba sin hacer nada presencial con respecto al libro desde diciembre. Y va a ser el 1 de julio, en una charla que yo creo que va a ser muy bonita y muy interesante, que voy a dar presencialmente en Antequera, en la Casa de la Juventud, y que, bueno, pues, entre otras muchas cosas, vamos a hablar en general sobre literatura LGTBI y sobre el poder de la escritura y el poder de contar nuestras historias. Dicho esto, os recuerdo que para apoyar al canal, para que tenga más visitantes, para que le llegue a más gente y tal, sería fenomenal que os suscribieseis, que le dieseis a like de vez en cuando. Yo tampoco digo todos los vídeos, de vez en cuando os guste de verdad. Y que, bueno, pues no sé, que si os apetece, pues que lo compartáis en vuestras redes, etcétera, etcétera, porque eso ayuda a que el canal llegue a más gente y crezca y yo haga los vídeos todavía más contentos. Dicho esto, vamos a empezar con la selección de libros que os traigo para hoy. Son libros que he leído en los últimos 3 meses y mirad. La tiranía de las moscas. La tiranía de las moscas es una rareza maravillosa. Esto es de la editorial Barrett, lo ha sacado en España la editorial Barrett. Barrett sacó el año pasado Panza de burro. Lo digo para poner las cosas en perspectiva, para que sepamos de quién estamos hablando. Además, por cierto, Barrett a mí me gusta muchísimo por muchas cosas. Primero por los libros que saca, pero también por la atención que le presta a las voces latinoamericanas, a las voces jóvenes, a las voces emergentes, a las voces de mujeres, y eso es maravilloso y fantástico, y me alegro mucho de que todo les vaya tan bien. Y además, creo que es importante que sepamos que esta editorial está en Sevilla, ¿vale? Que no toda la producción literaria, no toda la producción cultural sale de Madrid y de Barcelona, que en el resto de España también se hacen cosas interesantísimas y hay grandes proyectos. Centrándome en el libro, que es a lo que yo vengo a hablar. La tiranía de las moscas es un libro de una autora cubana, joven, que ya tiene su trayectoria en su país y que a mí me ha dejado absolutamente alucinado. Cuenta una historia compleja, perdonad, estoy buscando las imágenes y tal. Cuenta una historia compleja que yo creo que podríamos definir de alguna manera como realismo mágico. Podríamos enmarcarlo ahí, pero es un realismo mágico que no tiene nada que ver, o sí, con los cuentos. Creo que está más emparentado casi con las tragedias grecorromanas. Es un realismo mágico muy sucio, es un realismo mágico que no se parece a nada que yo haya leído hasta ahora.
Y a mí me apasionó, pero me apasionó de una forma muy difícil, porque apasionar contando algo muy bonito creo que es mucho más fácil que apasionar contando algo incómodo, sucio, desagradable, etcétera, etcétera. Cuenta la historia de una familia, un padre, una madre y 3 hijos, que en una dictadura militar eh, tropical, diría yo, no se cita ningún sitio en concreto, pero bueno, yo creo que estas son las coordenadas, por decirlo de alguna manera. En una dictadura militar tropical tienen una posición de privilegio, ¿no? Están cercanos al líder que ahora mismo, digamos, atenaza pues, esa región. Ella es, perdón, Elaine Vilar Madruga, disculpad que no había dicho el nombre antes. Entonces, esta familia es muy particular. El padre tiene una obsesión con respecto a su estatus y la manifiesta a través de las medallas. La madre odia a sus hijos y los psicoanaliza. Y cada uno de los 3 niños, pues, tiene una particularidad tremendamente extraña, sobrenatural, rareza. No lo sé, es difícil, tampoco os quiero contar mucho más porque es un libro que lo guay es irte sorprendiendo conforme lo vas leyendo, ¿no? Que no te lo cuenten todo antes. Yo no leería ni la sinopsis. Mira, vosotros, la ha recomendado Juan. Ah, pues eso es que bueno. Pues venga, vamos a darle chance. Entonces, como digo, pues es una familia con un vínculo muy inquietante entre ellos y es una familia que se relaciona con la naturaleza, con los objetos y con la sociedad de una forma muy particular. Es que esto es como todo el rato, para no daros demasiada información, es todo el rato decir muy raro, muy particular, muy personal. En fin, es un análisis sobre las relaciones personales, sobre el ego, sobre el poder, sobre la familia. A mí me recuerda un poco a Canino, de Lancimos. Yo os recomiendo que lo leáis, me parece un librazo, es de lo más original y de lo más interesante que yo he leído este año y la verdad es que esta autora es una persona que me ha interesado soberanamente y que a partir de ahora me encantaría leer todo lo que caiga en mi mano de Elaine Vilar Madruga. Así que os lo recomiendo un montón. Seguimos. Mirad, ahora vamos a hablar de otro libro que se llama Cómo luchamos por nuestras vidas, de Said Jones. Mirad, mientras que La tiranía de las moscas era como un libro muy raro, muy particular, que no se parecía a nada, Cómo luchamos por nuestras vidas es un libro más lineal, más convencional, que cuenta una historia que ya hemos leído en otras ocasiones, pero con la diferencia de que mientras que estas historias autobiográficas, coming of age, historias de crecimiento, una historia que nos cuenta, una historia autobiográfica que nos cuenta la trayectoria del propio autor desde que era un niño hasta el presente, aunque eso ya lo hemos visto otras veces, pocas veces he visto un libro tan bien escrito como el de Said Jones. Said Jones, lo que le pasa a este tío es que él es poeta. Él es poeta. Él es un poeta que ha escrito una novela autobiográfica. Y eso se nota. Eso marca la diferencia. Porque es que este muchacho, sin ser pretencioso, sin ser rebuscado, sin ser barroco, que a mí todas esas son cosas que no me gustan nada, que no me interesan en literatura, en general, vierte en cada frase de esta novela su formación y su talento como poeta. Y cada palabra, cada estructura, el ritmo, todo está tremendamente cuidado y pulido y precioso. Cuenta la historia de un chico afroamericano y gay, nacido en la América profunda en los años 80.
¿vale? Y nos va contando a lo largo de distintos capítulos su infancia, su adolescencia, su inicio en la universidad, su inicio en la vida adulta y el momento presente. Es el tipo de novela que a mí más me gusta, vosotros ya lo sabéis, que es que a mí una novela autobiográfica es que es una cosa que me apasiona, es que es lo que más me gusta porque es que es lo que me parece más auténtico, más real. ¿Qué es lo que tiene de particular cómo luchamos por nuestras vidas? Pues que nos cuenta una vida ordinaria desde un punto de vista muy diferente al que solemos estar acostumbrados, porque este chico nos cuenta su trayectoria y incide mucho en los hándicaps que se ha encontrado en su vida por el hecho de tener la doble dificultad de ser un hombre negro y un hombre gay. Y además en un entorno muy tradicional y en un entorno poco progresista, por decirlo de alguna manera. Tiene sus sorpresas, es un libro duro, incide mucho en analizar su relación con su fallecida madre y con su complicada abuela. Y creo que es un libro excelente. Yo lo recomiendo un montón. Además, sé que mucha gente está buscando para leer en junio libros de contenido LGTBI. Este libro es perfecto para eso. Y os va a sorprender un montón. Os va a sorprender un montón. Yo, de verdad, es que... Ay, claro, es que hoy estoy muy contento porque de todos los libros de los que voy a hablar bien. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta la positividad. Seguimos. Mirad. Este tercer libro del que os quiero hablar es una novela gráfica, se llama Érase una vez en Francia, y es un libro monumental, en un sentido de dimensiones, de peso, de tamaño, de todo. Es un libro de casi 500 páginas en formato XXL, que es la versión integral de unos cómics que se habían publicado, digamos, de forma más individual a lo largo de un tiempo. Creo que, no sé si 2 o 3 volúmenes están recogidos en este gran volumen. Y lo que cuenta es una historia de un señor, un joven judío y rumano, que a principios del siglo XX... escapa de su entorno, de un entorno muy pobre, un entorno muy difícil, y bueno, pues con sus conocimientos como chatarrero se va a París. Y en París, gracias a esos conocimientos como chatarrero, que digo, a un talento especial suyo con respecto a los metales, y a una absoluta falta de escrúpulos y a una gigantesca ambición, el tío empieza a escalar socialmente. Empieza a escalar socialmente hasta convertirse en una especie de, no sé, como un mafioso, una persona súper poderosa, pero con negocios sucios, y que, digamos, tiene comiendo en su mano a la policía, a gente del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, cuando él está en la cresta de la ola, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y París es invadido por los nazis. Y en ese momento él se da cuenta de que como judío e inmigrante rumano tiene dos opciones. O coge la puerta y se va a Estados Unidos y desaparece de allí, se quita de problemas, o se queda allí y aprovecha esa oportunidad. Entonces, tiene este punto de thriller, porque él se queda en París e intenta, digamos, petarlo con su negocio. Y intenta hacer el doble juego de trabajar para los nazis, mientras que los franceses creían que estaba trabajando para ellos, y ayudar a los franceses haciendo creer a los nazis que están trabajando para ellos. Es muy peliagudo, es muy peligroso, y eso le cuesta muchas cosas en su vida personal. Pero es una de esas historias, a mí me recuerda, por ejemplo, a la historia de Jean Valjean y de Javert en Los Miserables, de estas enemistades que se extienden a lo largo de las décadas. Pues eso, algo parecido le pasa a él con un juez. Entonces, es una de estas
grandes enemistades, la historia de, por ejemplo, si te gustan, pues yo qué sé, las historias de la mafia, las historias del Padrino, ¿no? De un don nadie que va ascendiendo socialmente y se convierte en el don de la ciudad. Y bueno, a mí me pareció espectacular. Es una forma interesantísima de saber más sobre cómo se vivió en París la Segunda Guerra Mundial y cómo se vivió en París la ocupación nazi y cómo la ocupación nazi afectó a la población, a la gente, a los negocios, a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y tiene un punto, a mí me recuerda, y eso es mucho recordar, porque ese libro para mí está en un pedestal. A mí me hizo pensar constantemente en Suite Francesa. En Suite Francesa es una referencia constante. Y bueno, pues yo también lo recomiendo un montón. Es de dos autores consagradísimos en Francia. Y la verdad es que Norma ha hecho una edición que es de estos libros que ya solo como objeto son de que se te caiga la baba. Así que os lo recomiendo también muchísimo. Y ahora vamos a hablar de un libro que yo creo que ha sido muy popular en los últimos meses por muchas cosas. Es el Evangelio que acaba de sacar ha sacado hace unas semanas Elisa Victoria con la edición espectacular de Blackie Books, que ya sabéis que ha hecho la novela como si fuera una Biblia, ¿no? Una cosa así, una cosa de locura, por favor, aunque no os la vayáis a comprar, si pasáis por una librería o lo que sea, echadle un vistazo porque es que es digno de tocar, digno de ver, digno de oler. Como digo, este libro, desde que salió, fue muy popular porque a Elisa Victoria muchísimos la adoramos, porque tenemos muy presente su voz de vieja, que fue un libro que yo leí hace unos meses y del que hablé en el vídeo sobre autoras andaluzas. Os dejo el enlace por ahí. Y mirad, como con voz de vieja, el Evangelio es un libro tremendamente generacional, tremendamente local, por decirlo de alguna manera. Pero eso tanto geográfico como temporal, creo que es extrapolable a otras muchas realidades. Cuenta la historia de mucha gente que tiene 30 y pico años ahora y que, digamos, se lanzó a la vida adulta a principios de los años 2000. Hace una narración preciosa sobre las vidas complicadas de las personas de extracción humilde, sobre las vidas complicadas de gente cuyo horizonte no es todo lo brillante que se merecería, porque puede tener muchísimos talentos, pero tiene pocos contactos, tiene pocos padrinos y tiene pocos ahorros. Y entonces es un análisis sobre la precariedad, sobre las dificultades. Simplemente nos cuenta una historia muy cotidiana, muy ordinaria, en el sentido más literal de la palabra, de una chica un poco particular, con sus dificultades, con su forma de ver el mundo y de verse a sí misma, sobre todo, que empieza a estudiar magisterio y que, bueno, pues en ese momento empieza a hacer las prácticas de la carrera. Y va a hacerlas a un colegio religioso. Entonces, ella intercala las prácticas en un colegio religioso, que es la parte que a mí me ha gustado menos, con su vida personal, su vida familiar, con cómo está en su casa, con respecto a su madre, con respecto a un tío suyo que vive allí, su vida con sus amigas y su vida laboral, porque durante las tardes y los fines de semana ella trabaja en un Telepizza. Y toda esta parte, la parte más social, la parte más humana, la parte más generacional, es la parte que a mí más me ha interesado y la parte que más me ha gustado. Elisa Victoria escribe que te cagas, a mí me encanta, me parece una persona súper valiente, una persona muy original y que su historia te puede interesar más o te puede interesar menos, pero es de esas autoras que es que escriba lo que escriba, te lo bebes. Te lo bebes porque está muy bien escrito. Está muy bien escrito. Yo también lo recomiendo. Yo soy más de voz de vieja,
pero el Evangelio también me ha gustado mucho. Y el último libro del que quiero hablar hoy también tiene vínculo con un libro del año pasado, porque es que, si os acordáis, el año pasado di muchísimo la tabarra con A Corazón Abierto, de Elvira Lindo. No solo di la tabarra yo, dio la tabarra muchísima gente porque fue uno de los mejores libros del año, pero personalmente para mí también fue uno de los libros que más me gustó. Vuelvo a decir lo mismo de antes, a mí una historia familiar, una historia autobiográfica, una historia en la que un autor o una autora se narra a sí mismo y narra un momento particular, difícil de su vida, a mí es la temática que más me interesa. Yo no me escondo, eso ya lo sabéis. Mirad, si en A Corazón Abierto, Elvira Lindo, no sé por qué la hablo aquí con tanta naturalidad, o sea, es que para mí tiene mucha familiaridad porque yo pienso mucho en ella y hablo mucho de ella, pero en fin, doña Elvira Lindo. Si en A Corazón Abierto ella, de lo que hablaba, el hilo conductor era su relación con su padre, o la historia de su padre, yo creo que más bien era su relación con su padre, más que la historia en sí de su padre. En este libro, de lo que habla es de su vínculo con su hijo. Entonces, fijaos, yo a este libro llegué de la siguiente manera. Cuando yo terminé A Corazón Abierto, me quedé con ganas de más. Y así lo dije en la reseña. Y un alma caritativa me informó de que en Lo que me queda por vivir podía encontrar justo las cosas con las que me había quedado con ganas de más de A Corazón Abierto, que era sobre la juventud, sobre la primera juventud, pues yo qué sé, entre los 15 y los 30, de Elvira Lindo. Entonces, me recomendaron este libro, muchas gracias, Antonio, y pues yo es que a mí, yo estoy muy abierto a las recomendaciones, porque así es como le llegan a uno los mejores libros. Y bueno, pues me lo compré y listo. Este libro cuenta la historia de un personaje que no se llama Elvira ni nada de eso, pero que es, por un montón de cosas que nombra, es evidentísimo que es la propia autora, aunque yo no digo que no haya cambiado cosas, por supuesto, hay que cambiar cosas. Cuando tú haces un texto autobiográfico tienes que cambiar cosas para que eso tenga sentido, para que eso encaje. Para convertir una vida en literatura tienes que cambiar cosas. Entonces cuenta, ella es una madre recién separada que tiene un hijo pequeño en el Madrid de los años 80. Y entonces lo que se nos cuenta es esa historia. Las dificultades que ella tiene con respecto a la crianza, con respecto al vínculo, con respecto al vínculo con el padre del niño. Y nos habla, que a mí esta parte me ha interesado especialmente, nos habla de sus inicios laborales. Cómo empieza en la radio, cómo después pasa a ser guionista de televisión, en el momento en el que llegan a España las televisiones privadas. Y en un Madrid todavía un poco peligroso, todavía no tan domesticado como el actual. Y pues nos cuenta esa historia. Es una historia de encontrar tu lugar en el mundo, de relacionarte con tus seres queridos, de las dificultades que ello conlleva y de un vínculo precioso materno-filial que es como, digamos, el hilo conductor. A mí me ha gustado muchísimo porque Elvira Lindo ha tratado temas muy complejos en este libro. Se ha mojado mucho, se ha expuesto mucho, si se me permite decirlo así, y habla de cosas que no son fáciles. Entonces, me parece digno de quitarse el sombrero que una de las personas más reconocibles y más sobresalientes de nuestra cultura y de nuestra literatura sea capaz de desnudarse así, de esa manera, y hacer ese acto de valentía sin importarle demasiado, digamos, lo que se pueda pensar, etcétera, etcétera, y haciéndolo aún pudiendo hacer otras cosas mucho más fáciles, pienso. Es decir, ella es una persona ultra creativa que podría haber inventado cualquier historia, cualquier vida para hacer un libro, y sin embargo se tiró al barro de escribir sobre sí misma. A mí eso me parece un acto de valentía supremo, y a cualquier persona que lo hace
yo se lo agradezco muchísimo porque me parece un acto de generosidad sin límites con nosotros, los lectores y las lectoras. En fin, aquí, como veis, libros para todos los gustos, libros para todas las personas. Tenemos un libro de una autora cubana, un libro de dos autores franceses, un libro de un autor estadounidense, un libro de una autora andaluza y un libro de Elvira Lindo. Es una autora nacional con proyección internacional. Que además, por cierto, a corazón abierto es que acaba de salir en Italia, a cuore aperto. Nada más, ¿habéis leído alguno de los 5? Me encantaría saber si habéis leído alguno de los 5, estoy seguro de que sí, porque aquí hay gente muy lectora y gente que va muy por delante mía. Y además, estoy seguro de que, porque de estos libros ya he hablado antes en mis redes sociales y ya he interactuado con gente que me suele seguir por aquí. Entonces, me consta que mucha gente que me sigue ya ha leído uno o varios de estos libros. Así que contadme qué os parecieron a vosotros y a vosotras. Me encantará saberlo, me encantará discutir, para eso están los comentarios. Espero que paséis una buena semana. Yo estoy vacunado y feliz. Se me ha pasado ya el dolor de la rodilla, por cierto. Y os mando un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.